a ir tratando de llegar. Ok, ¿qué es la digestión? La digestión es parte de uno de los mecanismos que habíamos dicho de la vida, que era el mecanismo de nutrición, ¿verdad? Que era lo de control, de nutrición, de reproducción. Okay. Entonces, es la forma en que los animales, todos los organismos, ponen nutrientes que están del medio externo hacia el medio interno para poder hacer sus funciones vitales. Como sabemos, hay dos tipos de organismos. La naturaleza la podemos dividir en dos tipos de organismos. Los que son heterótrofos y los que son autótrofos. Los que son autótrofos, donde está incluida la planta, ¿verdad? La planta, las algas y todo lo que tenga clorofila, son esos organismos que para obtener los nutrientes, ellos absorben sustancias, pero la energía no la obtienen de esas sustancias, sino que de la energía la obtienen a través del sol. Entonces, ellos, a través del sol, ellos son capaces de hacer e incluir la energía solar dentro de moléculas, de lo que llamamos fotosíntesis. Además de que si no plantas con cualquier tipo de aminoácidos y lo sintetizan ellas mismas. Todo, claro, ya tienen la energía para hacerlo. Lo que necesitan es la materia prima, pero la materia prima, el carbono lo sacan del aire, ellos usan CO2, pero el resto de nutrientes, nitrógeno, no sé, los demás minerales, cloro, sodio, todo eso igual tienen que incluirlo del medio externo. O sea, no es que no hacen digestión, porque ellos igual tienen que incluir, pero de otra manera, porque las plantas tienen raíces y de las raíces son las que se encargan de obtener el resto de nutrientes, pero la energía para vivir la obtienen del sol. En cambio, los heterótrofos se evolucionaron después de ellos, porque entonces hubo organismos que ya que ellos tienen energía, me lo voy a comer. Se aprovechan en la cadena alimenticia. Entonces los heterótrofos se aprovechan de los autótrofos para obtener la energía. No la hacen del sol, sino que lo obtienen de los autótrofos. Vamos al cable. Entonces, siempre los autótrofos están en la parte más baja de la cadena y los heterótrofos van subiendo, ¿verdad? Viene una planta, hace fotosíntesis, esa planta se la come un conejo, cambia la energía pasa de la planta al conejo y viene un gato, un águila, ¿verdad? Y se come al conejo, entonces la energía pasa del conejo al águila. O sea que en la cadena alimenticia siempre el más bajo es el autótrofo. Bueno, con la excepción de las plantas carnívoras, ¿no? Las plantas carnívoras es otra cosa. Pero en general las plantas usan, la planta carnívora igual hace fotosíntesis, pero necesita otra cosa que la saca del oro. Ok, entonces estamos en cuenta, los heterótrofos son esos organismos que requieren alimentarse de algo que le provea la energía. Generalmente puede ser un autótrofo, que es una planta, o puede ser otro heterótrofo que se alimentó de planta, ¿no? Como la planta se lo come un chivo, el chivo se lo come el león se come el chivo, pero la energía vino originalmente de la planta. Ok, de los heterótrofos hay varios tipos. Va a depender de la naturaleza de ese organismo, ¿no? Los heterótrofos pueden ser hasta los hongos. Los hongos no tienen clorofila, quiere decir que no hacen fotosíntesis. Los hongos también son heterótrofos. Todas las bacterias son heterótrofas, a menos que la bacteria tenga clorofila, pero ninguna bacteria tiene clorofila. Entonces todos son heterótrofos. Se tienen que comerse a otros organismos. Entonces, dependiendo de la forma heterótrofo, se clasifica. Hay unos organismos, los organismos que son, los mamíferos son holotrófos. Quiere decir que ellos, lo que consumen, la energía, tienen que desdoblarla, se la consumen de una forma muy bruta, muy compleja. Ellos tienen que, en su aparato digestivo, descomponerla a sustancias simples para poderla aprovechar, ¿verdad? Pero se come en completo algo, a diferencia de lo que son saprófitos.
Saprófitos son aquellos organismos que no tienen aparato digestivo como tal, o sea, un aparato digestivo que se organice para digerir moléculas muy complejas, sino que el aparato es muy simple y ellos tienen que digerir externamente la sustancia alimenticia para luego poderla absorber. O sea, ellos predigieren la alimentación, lo que hacen las arañas. Una araña captura una presa, le inyecta, a lo que le inyecta el veneno, le inyecta enzimas. Entonces, la araña no tiene boca, ¿no? Sino que a través de los bichosos colmillos, ella se absorbe el juguito de mosca que hace cuando le inyecta la enzima. Entonces, ellos son saprófitos o quimio heterótrofos. Lo que hace la mosca se para en la comida donde está poniendo la lengüita, ella está dejando enzimas. Y luego ella, lo que la enzima degrada, ya se lo chupa. La mosca no se come el pedazo de pan y se lleva, ¿no? Ella va poniendo la lengüita y va poniendo enzimas donde pone la lengüita. Entonces, obviamente nosotros no hacemos eso, ¿no? A menos que sea la película esa de la... Lo que hacemos es que nos comemos el pedazo de pollo y nuestro aparato digestivo se encarga de desglosarlo en fragmentos más pequeños para poderlo absorber. Por eso que se llaman holo. Holo viene de completo, de total, ¿no? Entonces nosotros nos comemos el pollo completo. No vomitamos encima del pollo para después comernos el juguito de pollo. No, eso no lo hacemos. Igual todos los animales. Lo que hacen es comerse, lo que se va a comer se lo come completo y el aparato digestivo se encarga de desdoblarlo. Eso es lo que se llama holotrofo. Entonces, en la alimentación vamos a obtener entonces todos los elementos necesarios para mantener la homeostasis, sobre todo la energía, pero también agua, electrolitos y todo el resto, nitrógeno, todo el resto de elementos que requerimos para mantener nuestra homeostasis y el mantenimiento de la vida. Entonces, es la digestión. Entonces, la digestión se le dice digestión al desdoblamiento bioquímico de sustancias complejas para hacerlas sencillas, y esas moléculas sencillas pueden ser aprovechadas por el organismo. Todos los organismos que no sean autotrófos usan la digestión. Por ejemplo, aquí tenemos un protozoario comiéndose un autotrofo. Esto es un protozoario. Y esto es una alga, no sé, algo que era verde, entonces era autotrofo. Entonces aquí ven cómo se lo está comiendo, ¿no? Entonces él está ingiriendo y dentro de su organismo va a tener unas sustancias que son las enzimas para desdoblar eso que se está comiendo. Entonces de ahí, de esa degradación de sustancias, se distribuyen a los organismos que le hacen falta. Ya nosotros no somos esto, sino que somos un organismo superior, y ese organismo superior en la evolución nos provió de un tracto gastrointestinal o TGI, que entonces es el que se encarga de todo el desdoblamiento bioquímico. O sea, no lo vamos a hacer afuera ni en la boca, sino que tiene que pasar por el tracto gastrointestinal. Pero no inicia la digestión de los carbohidratos. Sí, vamos a ver. Se ven como el aparato digestivo se encarga, el tracto gastrointestinal se encarga entonces de todo este proceso de la digestión que ocurre en los animales superiores. Bien, dentro de la nutrición, que lo verán ustedes en el quinto semestre, se habla de lo que es nutriente y alimento. Alimento y nutriente. Entonces, alimento se refiere a todo el producto que va a ser ingerido. Entonces, en este caso, ¿verdad? Un alimento se refiere a todo lo que... Si cada animal tiene su tipo de alimento. Si vemos una vaca, su alimento es el pasto, ¿verdad? Si vemos un tigre, su alimento es carne, ¿verdad? Entonces, cada tipo de especie corresponde... Para el tigre, el pasto no es un alimento, ¿sí? Entonces, para cada especie hay un alimento. Pero sin embargo, todas las especies tienen los mismos nutrientes. Por ejemplo, ¿qué toma la vaca del pasto? Toma energía, toma minerales, toma proteínas. ¿Qué toma el tigre del alimento? Lo mismo, toma energía, toma minerales, toma proteínas. O sea que los dos tienen los nutrientes.
pero el alimento es diferente. ¿Sí se ve? O sea, alimento depende de la especie. Ahora, nutrientes no depende de la especie. Todas las especies requieren los mismos nutrientes. Requieren agua, requieren energía, requieren proteínas, requieren minerales, vitaminas, etc. O sea, esa es la diferencia entre un alimento y un nutriente. ¿De qué se encarga la nutrición? La nutrición se encarga de saber qué nutrientes le hace falta a un animal. Cuánto de proteína, cuánto de energía, y de qué se encarga la alimentación. La alimentación se encarga de formular una sustancia que provea todos los nutrientes necesarios para ese animal. Por eso que la materia se llama nutrición y alimentación. No se llama alimentación sola, ni se llama nutrición sola, se llama nutrición y alimentación. Porque tiene que investigar qué nutrientes le hace falta al animal y de qué manera se va a proveer esos nutrientes, o sea, el alimento al animal para que esos nutrientes lleguen de la forma más completa y haya menos desperdicio. Por eso que se llama así la materia que verán en el quinto semestre con el profesor Florencio. Pero igual ya ustedes vieron en anatomía ya lo que es la anatomía del aparato digestivo, ¿verdad? Saben que el aparato digestivo tiene una parte que se quiere que es inicial, que se llama aparato digestivo superior, donde está la boca. Tiene una serie de órganos que se colaboran o que participan en la digestión. Luego tiene un aparato digestivo inferior y aquí hay dos tipos de especies básicamente que los veterinarios tenemos que trabajar. Las especies que tienen rumen y las especies que no tienen rumen. ¿Verdad? Exactamente. Como tienen rumen, ese estómago se ha dividido en compartimentos. Entonces, esos compartimentos se le llama un poliestómago. Ese poliestómago, por eso que el animal que tiene rumen se le llama poligástrico, ¿no? O rumiante. En cambio, en los animales que no tienen esos divertículos en el estómago, esos compartimientos en el estómago, se le llama mono que es de uno, ¿verdad? Un solo estómago, monogástrico. Tenemos poligástrico o los rumiantes, poligástrico, cuando el estómago está compartimentalizado, y tenemos los monogástricos, donde el estómago no está compartimentalizado, es un solo órgano, y por eso se llama monogástrico. Bien, entonces, la clase se va a basar sobre todo vamos a hacer algunas referencias a los poligástricos, pero vamos a basarnos en los monogástricos, la especie monogástrica donde tenemos entonces el cerdo, las especies domésticas, ¿verdad? El perro, el gato, el caballo, las aves, son especies que las aves también tienen sus particularidades. También clasifica como monogástrico. Las aves. Sí, tienen un solo estómago, pero bueno, tienen la molleja y tienen el buche. Pero su verdadero estómago es Pero de todas formas, la ave no se le llama estómago. Ya vamos a ver cuando veamos. Se llama proventrículo y El muscular. Ok. Después del estómago viene los intestinos, que, bueno, básicamente se encargan entonces del proceso junto con el estómago. El estómago inicia, bueno, en la boca inicia, pero como tal, la digestión más fuerte inicia en el estómago, luego se continúa en el intestino delgado, luego la primera parte del intestino delgado, luego la segunda parte del intestino delgado se encarga de la absorción, y luego el intestino grueso o colon es el que se encarga entonces hace las veces de sistema excretor también, porque todo lo que no vino en la alimentación se va a excretar, lo que no se absorbió, aparte se secretan sustancias para ser excretadas con las heces. También sirve como sistema excretor. Todo, obviamente, cualquier parte del aparato digestivo está sujeto a enfermedades porque están en contacto, es un sistema que entra en contacto con el exterior. El alimento no está estéril, es decir que el alimento puede estar contaminado y esa contaminación puede entrar directamente al cuerpo a través del aparato digestivo. O sea, el aparato digestivo tiene que, igual que el sistema respiratorio que estamos hablando, tiene que tener un sistema de defensa muy fuerte porque el alimento es la principal vía de entrada de las enfermedades. Entonces tenemos el aparato digestivo, cuando vence las defensas del aparato digestivo es cuando se establece una enfermedad digestiva o puede ser vía de entrada a una enfermedad sistémica. Entonces vamos a hablar de que el aparato digestivo está dividido en aparato digestivo superior y el aparato digestivo inferior. El aparato digestivo superior vamos a ver que tiene tres principales áreas, ¿no? El área de la boca, el área de la faringe y el área del estómago. ¿Qué encontramos en la boca? Bueno, encontramos
la cavidad oral, encontramos una gran cantidad de glándulas salivales, y aparte tenemos la lengua y los dientes. Aparte de las funciones digestivas, como saben, tienen la lengua, tiene papilas, le sirve para selección de alimentos. Entonces, cada animal puede saber, a través del gusto, puede saber si el alimento que está disponible para él le puede hacer daño o no. De ahí que nosotros no nos vamos a comer algo podrido, nos sale podrido. Entonces, de una vez, el gusto nos previene y eso es genético. O sea, nadie te enseñó a qué sabe podrido, eso es genético. Ok. ¿Cuáles son las funciones del aparato digestivo superior? Primero es la ingesta. Se encarga la primera fase es introducir el alimento a la cavidad oral. Luego se encarga de la masticación, que es la primera fase de la digestión, es romper el alimento en fracciones más pequeñas, una ruptura física. Ya no hay ruptura, hay química, pero la principal función del aparato es la ruptura física, romper en pedacitos más pequeños. Luego también está la salivación, que como vamos a ver, la saliva es un líquido que se produce por las glándulas salivales y en este caso ayudan a la digestión. Y luego la función de deglución, que entonces es pasar el alimento de la cavidad oral al esófago para que continúe el camino hacia el estómago, ¿no? Bien, la ingesta es un proceso nervioso. O sea, una de las pocas cosas que el cerebro permite hacer a los animales es que él decida comer. Sin embargo, el cerebro le permite al animal, o sea, le induce al animal a comer o induce al animal a dejar de comer. O sea, nosotros tenemos un sistema de control que nos dice, ya va siendo hora de que ponga los piecitos debajo de la mesa, ¿no? Entonces, el cerebro le manda señales al cuerpo, por ejemplo, da un vacío en el estómago, da salivación, o sea, de tal manera de que da la sensación de hambre. Y cuando estás comiendo, llega un momento, no, ya no puedo más, ¿verdad? Entonces, ya no puedo más, quiere decir que ya el cerebro te dice, ya llegó el momento de la saciedad y ya no puedes comer más porque ya comiste suficiente. Entonces, los animales, aunque los humanos sobrepasan esos sistemas de hambre y de saciedad, porque un humano a media tarde quiere estar comiendo galletas o quiere estar tomando café y después más tardecito un chocolate. Entonces, ya no es hambre, ¿no? Ya no es sensación de hambre, sino que ya hacemos otra cosa. Y aparte la persona está comiendo y bueno, se come un paquete de harina, pan, arepa y esto, me quedo espacio aquí por aquí como una torta. Entonces, sobrepasa la sensación que le está mandando al cerebro de saciedad. Pero bueno, eso no ocurre en los animales. Los animales comen cuando tienen hambre y dejan de comer cuando llegan a la saciedad. Pero a veces Eso no. sí le pasa a los labradores, que creo que los labradores no tenían... Okay. Entonces, el centro regulador de la ingesta es el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo es el que va a dar las señales tanto de hambre o apetito como de la saciedad, para que deje de comer. Entonces, hay unos conceptos que están relacionados con la ingesta. Por ejemplo, el término orexia es un sufijo que va a depender, el contexto va a depender de lo que venga antes, ¿no? Pero orexia es una palabra, sufijo, que se refiere a la ingesta o a la sensación de hambre. La sensación de hambre. Cuando es anorexia, la A significa sin. Entonces, si yo le pongo la sin y con hambre, significa sin hambre. O sea, anorexia significa la sensación, es no tener la sensación de hambre. Pensaba que era ano con hambre. Okay. Hipo no es sin, sino bajo. Entonces, hiporexia se refiere a tiene sensación de hambre, pero en menor intensidad de lo normal. Y la hiperorexia, lo contrario, o sea, la sensación exacerbada de hambre. También se le llama pica o malacia. Animales que están comiendo todo y se comen las latas, se comen todo, eso se llama pica. También le da a las mujeres embarazadas. Sí. Sí, comer cualquier Casi cosa. que me come a mí.
Profe, yo escuché un caso que una mujer comía popó de gato. Bueno, eso es una loca. O sea, lo contrario al hambre es la saciedad, es la sensación de que ya el animal debe dejar de comer y no come más. Otra palabra que está relacionada es la prandial. Prandial es el acto de comer, de ingerir. Prandial es el acto de ingerir. Entonces yo digo preprandial, significa es lo que yo lo voy a hacer antes de comer. Y si yo digo postprandial, es después de ingerir. O sea, prandial es la palabra relacionada con el acto de comer, de ingerir animal. Y ad libitum es una palabra en latín que se refiere a la disposición de alimento al animal. Lo que quiera comer. Entonces, sí, lo que el animal siempre va a tener sus ciclos de hambre y de saciedad. Hambre y saciedad se comportan en ciclos. Hambre, saciedad, hambre, saciedad, hambre, saciedad. Pero si el animal tiene el alimento disponible todo el tiempo, o sea, ad libitum, el animal, esos ciclos se acortan. Entonces el animal come más seguido. Pero siempre tiene su ciclo de hambre y saciedad, hambre y saciedad. Entonces usted tiene, por ejemplo, un galpón de pollos donde lo que se requiere es que el pollo crezca lo más rápido posible. Entonces para que él crezca tiene que tener la energía del alimento para crecer. ¿Qué hacen? Le tienen alimento de esta manera, ad libitum, le tienen alimento ad libitum a los pollos. El pollo siempre tiene alimento. Entonces el pollo, ustedes verán en algún momento los pollos comiendo y pollos que no están comiendo. Quiere decir que hay pollos que comen, o sea, tienen la sensación de hambre, y hay pollos que no comen, cuando no están comiendo tienen la sensación de saciedad. Pero los ciclos se acortan. Entonces el área o el momento de saciedad dura menos, y el pollo se acerca de nuevo a comer cuando tiene el alimento ad libitum. Cuando no lo tiene ad libitum, sino que hay unas horas específicas de alimentación, el momento de saciedad es más largo. Se acomoda. Entonces ad libitum puede dar entonces el problema de obesidad. Si ustedes le tienen comida al gato, el gato tiene la comida al libitum, él va a comer, los ciclos de hambre y saciedad son más cortos, y él se va a acercar a comer más rápido, con menos tiempo, y va a provocar, no le va a dar tiempo, porque en la naturaleza los ciclos de hambre y saciedad conllevan a un cúmulo de reservas y a una baja de reservas, ¿no? Él come, acumula reservas, él mantiene el ciclo de saciedad hasta que baja la reserva. Cuando baja la reserva, él vuelve a tener hambre. Entonces el animal no está obeso, él está en un ciclo de hambre y saciedad normal. Si el ciclo de hambre y saciedad se acorta, el animal se pone obeso, porque él come y aún no ha terminado de desgastar la despensa de la reserva de la comida anterior. Entonces eso es lo que da la obesidad. Y bueno, si el animal lo come, se pone. Ok, entonces lo que estaba diciendo era que en todos los animales tienen su patrón de alimentación, ciclos en los cuales se produce hambre y ciclos en los cuales se produce saciedad. Y esos ciclos son naturales. Cada especie tiene su ciclo de hambre y su ciclo de... ese ciclo va a depender de su vida en la naturaleza, ¿no? Los animales nocturnos, ¿qué pasa con los animales nocturnos? Tienen su ciclo de hambre ¿cuándo? En la noche. Y su ciclo de saciedad es en el día. Los animales diurnos, ¿qué pasa? Su ciclo de hambre es en el día y su ciclo de saciedad es en la noche. Entonces, en el momento si el animal es nocturno o es diurno, va a tener un periodo de hambre donde ocurre la ingesta, y va a tener un periodo de saciedad donde la ingesta es pequeña o no hay. Entonces, en este caso, cuando ocurre la ingesta es cuando él tiene suficiente energía para almacenarla. ¿Y qué dice aquí? Lipogénesis, crea grasa. En cambio, cuando él está en un periodo de saciedad, ¿qué va a hacer? Va a hacer lipólisis. Entonces, va a hacer que va a usar la grasa para su homeostasis. Entonces, en el ciclo de hambre, él está activa la lipogénesis, mientras que en el ciclo de saciedad está activa la lipólisis. Bien, entonces eso va a depender del momento en el cual el animal tiene su ciclo de alimentación, que eso va a depender de la especie que sea. Y ese ciclo se llama ciclo
o periodicidad Prandial. prandial. Entonces, cuando yo le diga que la periodicidad prandial es el tipo de ciclo alimenticio dependiendo de la especie. Hay periodicidad prandial diurna y hay periodicidad prandial nocturna. Bien, hay otro tipo de periodicidad. Periodicidad quiero decir con los ciclos, la frecuencia del ciclo de alimentación, ¿no? Cuando hablo periódico, ¿qué quiere decir que es periódico? Que tiene un ciclo de inicio y de fin y se vuelve a iniciar y se vuelve, ¿verdad? Algo periódico. Algo puede ser periódico, por ejemplo, ¿para qué le dicen el periodo? Le dicen periodo, porque es algo periódico que ya saben que le va a venir, ¿no? Entonces es periodo. Entonces, por eso se llama periódico. Entonces, la periodicidad postprandial es aquella periodicidad que depende ya no del ciclo de la especie, sino que se ha cambiado el alimento. El alimento es la que produce la periodicidad. Entonces, esa periodicidad postprandial es la que hemos hecho nosotros con los animales. El animal come a la hora que yo le voy a poner la comida. El perro come, no, mi perrito yo le pongo en la mañana comida, después le pongo un poquito en la tarde. Le hemos hecho al animal una periodicidad prandial, porque está en función del momento que se le va a dar alimento. ¿Cuándo comen la vaca? No, la vaca cuando llegan al ordeño y se comen y después se van y está. Entonces, yo les proveo el alimento a los animales domésticos, entonces tienen una periodicidad postprandial, que es producto de la disposición de alimentos. Igual a los gatos que estamos hablando hace rato, ustedes tienen comida al gato todo el tiempo, al libitum, el gato todo el tiempo está comiendo, porque ya su periodicidad alimenticia no depende de su sensación de hambre y de saciedad, sino depende de la disposición de alimentos. Entonces esto es algo que hemos hecho nosotros con la domesticación de los animales. Hemos cambiado su periodicidad prandial a una periodicidad postprandial. Pues los lobos son nocturnos. La mayoría de los lobos, todos los tiros, los cazan es de noche. En cambio, los gaticos de la casa comen, ahí le echan un pedacito de queso. Sí, sí le dan. Ajá. Entonces, la sensación de hambre da entonces pie al inicio de la ingesta. O sea, generalmente un animal para iniciar un proceso, un evento de ingesta, tiene que tener la sensación de hambre. Si el animal no tiene la sensación de hambre, no tiene la necesidad de ingerir alimentos. Nosotros lo que pasa es que hemos humanizado a los animales, pero si el animal no tiene la sensación de hambre, no come. Ay, no quiere comer, que no come porque no tiene la sensación de hambre, porque eso tiene un fundamento natural fisiológico. Y entonces eso está controlado, el inicio de la ingesta está controlado por el hipotálamo. Esa sensación ya sabemos que se llama hambre, la sensación que promueve el inicio de la ingesta, y hay varias teorías por las cuales se dice que el hipotálamo inicia esa sensación de hambre, pero todas coinciden con lo mismo, que es una disminución de un nutriente. O sea, él detecta por quimioreceptores, el hipotálamo detecta la disminución de un nutriente y él dispara la sensación de hambre. O sea, dependiendo del tipo de nutriente, es el tipo de teoría por las cuales se estimula el hambre. Si es la lipostática, entonces es una sensación de hambre que se dispara cuando baja los niveles de ácido graso en la sangre, sobre todo los ácidos grasos no esterificados. Eso lo veremos en el rumiante. ¿Me recuerdan cuando digan esto de aquí? Cuando se baja el nivel de algún aminoácido, sobre todo algún aminoácido, por ejemplo, el triptofano o la tirosina, y se dispara la sensación de hambre, es la que se llama teoría aminostática, que es la que prevalece en el humano y prevalece en los carnívoros. O sea, en los carnívoros prevalece la teoría aminostática. ¿Por qué? Porque la disminución de esos aminoácidos que son provistos por la carne son los que disparan la sensación de hambre. O sea, y ustedes verán, si ustedes se comen un pescadito, ¿verdad? Van allá a Santa Rosa, se comen un pescadito frito que tiene poca cantidad de estos aminoácidos, ya a las 3 de la tarde tienen hambre. Porque se les ha bajado la concentración sanguínea, o se comen un atún, en cambio se comen una parrilla de la misma cantidad de lo que da el pescado, se come una parrilla y la sensación de hambre le viene a las 6 de la tarde o a la noche. ¿Por qué? Porque tiene más este tipo de aminoácidos, la carne tiene más de estos aminoácidos y duran más tiempo en la sangre.
Entonces, eso es la sensación, la teoría aminostático de la sensación de hambre. ¿Y la glucostática qué es? La glucosa. Entonces, hay especies donde la sensación de hambre también está influido el humano, sobre todo hay un tipo de hambre que da hambre de dulce. ¿Qué? Bueno, sí, eso depende de la especie. Las aves tienden a tener más glucostática y lipostática. Ok, entonces estas teorías lo que dicen es qué componente, qué nutriente, no pueden ser los nutrientes, no, qué nutriente tiene que estar bajo en sangre para que el hipotálamo dispare la sensación de hambre. Está la lipostática, está la aminostática y está la glucostática. Otra teoría que no tiene que ver con el nutriente, sino tiene que ver con el contenido del tracto gastrointestinal. Y eso es cuando hay demasiado tiempo sin comer. Cuando hay demasiado tiempo sin comer, el vaciamiento del aparato digestivo del tracto gastrointestinal también provoca la sensación de hambre sin importar qué nutriente sea, cuando hay mucho tiempo sin comer. El vaciamiento total también provoca la sensación de hambre. Pero cuando usted tiene mucho tiempo sin comer y come, se llena por los gases que se... Casi comer. No, yo paso mucho tiempo sin comer y cuando como me lleno de gases y se me quita la hambre, o sea, un poquito y ya no. O sea, vos te digo un refresco, Sí, lo grabé. soy barato. Por Pero eso no, digo, es no voy a más estar muy que contento porque ahora Jalea también como te llenáis con que- poquito. Barato también. Vamos a usar los cobres para otra cosa. Ajá. Entonces, lo contrario, ¿cuándo termina la ingesta? Entonces, el episodio alimentario se inicia con la sensación de hambre, el animal procede al episodio alimentario y luego termina el episodio con la sensación de saciación o saciedad. O sea, esa sensación de saciación o saciedad es la que el animal termina el episodio alimentario. Bien, esa sensación viene primero, puede deberse a varios eventos, ¿no? Como hablamos de la del hambre. Primero puede ser por las características organolépticas del alimento. O sea, hay veces que el alimento no sabe bien, pero el animal tiene que comérselo obligado, porque no hay más nada que comer. Entonces, él come menos alimentos de ese tipo, porque la característica organoléptica tiene que ver con sabor y olor. Las características organolépticas del alimento tiene que ver puede influir la cantidad del alimento que el animal consume. Por ejemplo, si un animal tiene hambre y le pone un alimento que sabe mal, él va a comer, pero la sensación de saciedad es más corta, o sea, llega antes, come menos. Eso se ve en los rumiantes. Por ejemplo, en los rumiantes, las plantas tienen unas defensas contra los alimentos, para que no la depreden los herbívoros, le ponen sustancias que saben mal a las hojas, que son ¿cómo se llama? Que lo tenía en la mente, lo tenía en la punta de la lengua ayer. Ayer lo digo hoy, no sé qué estaba pensando yo ayer que tenía la punta de la lengua. Hoy tenía... ya ahora se Hoy me tenía fue. otra cosa. Sí, el jetón, sí. Entonces, los rumiantes no se la comen, o si no hay más nada que comer, se la tienen que comer, se la comen, pero comen menos. Quiere decir que las características organolépticas del alimento, ustedes están muriendo de hambre, ¿verdad? Como la gente de allá del avión que se estrelló allá en los Andes. ¿Qué hicieron esa gente? Que comieron. Yo no sé a qué sabe el compañero, pero bueno, habrá que se le de alguna parte. Sí, bueno, a mí me da una nalguita, no me dan de allá. No, yo quiero perro caliente. La razón más